abordando en el área política. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, más allá de la presentación, que creo no hace falta, pero bueno, vamos a puntualizar y me gustaría hablar con usted, porque creo que es de las pocas personas que quizá en este momento podría hablarnos en el país de esa memoria histórica que quizá muchos venezolanos hoy no tienen y sobre lo que hoy está en el tapete. Existen varios aspirantes a asumir en algún momento la presidencia de la República o a buscar llegar por esa carrera a la presidencia de la República. Sin embargo, el tema económico parece ser muy abstracto y ausente para muchos de ellos. Me gustaría ver cuál es la visión que tienen en este momento. Bueno, yo creo que el problema económico de Venezuela es sumamente grave. La economía venezolana tiene las dos más graves enfermedades que puede tener cualquier economía. Esas dos enfermedades son la inflación y la recesión. Pero no es cualquier cosa, es que pocos países en el mundo han tenido una inflación tan alta como la que tiene Venezuela, pero además sostenida en el tiempo. Y la inflación, por supuesto, acaba con el salario, acaba con el ingreso familiar, acaba con el ahorro. Es un desastre lo que significa una economía con los niveles de inflación que tiene Venezuela. Pero también la recesión, porque la recesión es la caída del Producto Interno. Venezuela hoy no es ni el 10% de lo que era la economía hace unos cuantos años. De modo que estamos en una situación muy crítica y cualquiera que quiera tener alguna influencia en el próximo periodo constitucional debe entender que el tema económico tiene una centralidad muy grande. Hay que tener propuestas para la reactivación de la economía. Y me atrevo a decir que la economía venezolana se recupera con una palabra clave, que es inversiones. Necesitamos inversiones públicas, pero sobre todo inversiones privadas. Y necesitamos inversiones nacionales, pero sobre todo inversiones internacionales, especialmente en el tema del petróleo, para poder volver a ser un país significativo en materia petrolera, las inversiones. Ahora, las inversiones a su vez dependen de otra palabra mágica, que es confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones. Por eso yo me atrevo a decir que mientras el equipo del señor Maduro esté en Miraflores, no habrá confianza y por tanto no habrá inversiones y por tanto no se recupera la economía. Efectivamente, necesitamos inversión privada y la confianza para que eso efectivamente se genere. En los últimos años, usted ha visto que la situación económica del país sigue siendo, usted señala, un país donde había un crecimiento económico, donde las condiciones estaban más o menos dadas. Sin embargo, el problema de la inflación en Venezuela pareciera ser un problema estructural que ningún gobierno ha logrado contener. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, perdón, nosotros no tuvimos inflación prácticamente durante muchísimos años. Desde que apareció el petróleo hasta los años 70, 80, la inflación no existía en Venezuela. En el sur del continente, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, había problemas inflacionarios muy grandes, pero nosotros teníamos una economía muy estable. Yo diría que prácticamente hasta el Viernes Negro, en 1983, es que entonces empieza a aparecer, con la devaluación del signo monetario, empieza a aparecer el fenómeno de la inflación. De modo que los venezolanos logramos un milagro, que fue vivir al margen de la inflación cuando muchos países del mundo tenían cuadros inflacionarios muy acentuados. Ahora, ¿por qué tenemos inflación? Porque no hay producción y productividad. Cuando en una economía hay mucho dinero y poca producción, eso contribuye a que los precios suban. El remedio para la inflación en todas las experiencias mundiales es incrementar la producción y la productividad. Ahora, para incrementar la producción hay que tener inversiones. Entonces, por eso, para combatir la inflación, tenemos que reactivar la economía, y para reactivar la economía necesitamos inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber confianza. Confianza en las reglas del juego, porque nadie arriesga su capital en un país donde de repente aparece un señor y dice, exprópiese.
Bueno, pues ni modo, yo no meto mis reales ahí, ¿no? ¿Y qué pasó del Viernes Negro para acá? Que hubo otros gobiernos antes de eso, Así porque es. No, claro, estuvo Jaime no. Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Ramón J. Velázquez, un periodo muy breve. Usted fue candidato a la presidencia en ese Fui periodo. candidato, sí. El problema es que no se superó el modelo rentista petrolero. Entonces Venezuela dependía exclusivamente del petróleo. Lo demás eran poco significativos. Cuando los precios del petróleo subían, bueno, estábamos muy bien. Pero cuando los precios del petróleo bajaban, por ejemplo, Muy mal. durante el gobierno del doctor Caldera, los precios del petróleo bajaron por debajo de $10 el barril. Llegó Chávez, y no gracias a él, sino gracias al mercado mundial, Son ciclos. los precios del petróleo subieron a más de $100. 140 Entonces, casi. tuvimos una enorme cantidad de dinero, pero no se invirtió en diversificar la economía. Y me atrevo a proponer aquí en esta conversación con usted y en este programa que tiene tanto impacto en el orden político y económico, que nos ocupemos de identificar las áreas en las que Venezuela tiene ventajas competitivas y ventajas comparativas. En el área del petróleo, por de pronto, también en área de explotación mineral, de otros minerales que no son el petróleo, desarrollo industrial. Pero tenemos un potencial agropecuario inmenso que hasta ahora no hemos aprovechado. Y tenemos un potencial turístico fabuloso. Y subrayo la palabra turístico porque una de las tragedias de Venezuela es que la industria que produce las divisas a Venezuela no genera empleo. O sea, el petróleo genera muy poco empleo. En cambio, el turismo generaría empleo para todo el país y especialmente en las zonas más deprimidas. Por ejemplo, el estado Sucre. Si hacemos un desarrollo turístico en Sucre, ahí va a haber empleo para todas las mujeres y para todos los hombres que hoy están sufriendo la pobreza y el desempleo. De modo que es bien importante identificar las áreas en las cuales vamos a tratar de concentrar la atención de los inversionistas nacionales y de los internacionales también. Efectivamente, tenemos muchas áreas que podríamos estar explotando en este momento en la economía nacional, además de nuestra industria petrolera que efectivamente necesita del rescate y necesita del concurso del sector privado nacional que ha hecho vida acá y ha hecho vida en esta industria y la conoce en precisión, además de las transnacionales que están presentes. Recientemente Chevron cumplía 100 años de operaciones ya acá. Tenemos el tema minero, el eje minero ha sido abandonado, lamentablemente el sector siderúrgico nacional está en las peores condiciones o básicamente en nada, lo que tiene que ver con Ferrominera, Sidor, Carbonorca, toda esa área está muy deprimida y es una área fundamental. De hecho, en un estudio que recientemente hizo la Universidad Católica Andrés Bello se ve cómo se ha despoblado básicamente la zona de Guayana, producto de que no hay empleo ante la ausencia de la industria, porque fue una ciudad que se generó en torno a esa industria. Y el tema turístico sin duda, pero para eso hace falta estabilidad, hace falta crédito, hace falta seguridad. Servicios públicos. Y servicios públicos. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más, que es un área también fundamental. Grito de júbilo. Grupo